¿Tienen imagen, jóvenes? ¿Tienen imagen, jóvenes? Sí, doctor. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Están dormidos todavía? ¿Ahora tienen imagen? Sí, doctor, sí, pues se puede ver. Gracias, Aranza. Bien, el tema de hoy es plexo, debería ser plexo lumbosacro, pero solamente vamos a revisar plexo lumbar para no saturarlos muchos con esto de la inervación. Plexo lumbar. Ahora, ¿por qué se revisa en conjunto o debería revisarse en conjunto? Porque están muy relacionados ambos plexos en relación a lo que es la inervación de estructuras de la cintura pélvica y del miembro inferior. ¿Dónde específicamente se ubica el plexo lumbar? Obviamente en la región lumbar, haciendo relación anatómica con las apófisis transversas de las vértebras lumbares, las cuatro primeras, y también con el mismo cuerpo vertebral, y además tener en consideración que a este nivel obviamente estamos en la pared abdominal posterior, que hay músculos, arterias y hay venas. Y los músculos con los cuales se establece relación sus segmentos iniciales del plexo es este músculo que es el psoas mayor y el cuadrado lumbar. Ojo que aquí ambas estructuras están carentes de lo que recubre a ellas, ¿cómo se llama? Aranza. La saponeurosis. No te he escuchado. La saponeurosis, doctor. La saponeurosis y después el peritoneo parietal. Listo, chicos, ahí todavía no están viendo ninguna estructura relacionada con lo que es plexo, simplemente para que lo ubiquen nada más. Perdón, chicos. Ahora, no debería insertarlo, pero es mejor ubicarlos en estructura en cuanto a ubicación y en cuanto a la conformación o de dónde provienen estos nervios espinales. Ya para ustedes es conocidísimo esta estructura que se llama, jóvenes, Aranza, ¿cómo se llama? La médula espinal, doctor. Médula espinal con sustancia blanca y sustancia gris. Raíces o raicillas que dan lugar a la raíz anterior del nervio espinal y la raíz posterior que llega a las astas o cuernos posteriores de la sustancia gris de la médula espinal. Y de ahí está el nervio espinal propiamente dicho, que tiene un ramo ventral y un ramo dorsal. Vuelvo a repetir, ramo ventral y ramo dorsal. Ahora, esto es en general de los nervios espinales. ¿Y qué pasa o cómo es la conformación en sí del plexo lumbar? Aquí solamente estamos mostrando, jóvenes, las raíces del nervio espinal, la raíz anterior y posterior a esta chiquitita o dorsal. ¿Quiénes específicamente lo conforman? Raíces ventrales de L1, L2, L3 y L4. Puede haber el aporte de un ramo inferior del decimosegundo nervio intercostal. Ahora, este mismo plexo lumbar
cuando está en su segmento inferior, o sea, L4, este ramo anterior de L4 emite un ramito comunicante o asa inferior a L5 para conformar ¿qué? Una estructura que ya entra en la conformación del plexo sacro, que se le llama específicamente el tronco lumbosacro. Ahora, a diferencia de los dos plexos anteriores, cervical y braquial, hay variaciones anatómicas en cuanto a la conformación de estos nervios que se originan en ramos que inicialmente nacen de los ramos ventrales. Y también hay variaciones en que en la conformación de este tronco lumbosacro que va a contribuir a la formación del plexo sacro. Como ustedes están viendo ahí, L4 se suma a L5 y este a su vez se va a sumar a S1 para conformar el plexo lumbosacro. Entonces, incidiendo nuevamente, aquí ya estamos viendo, jóvenes, toda la configuración del plexo lumbar con sus diferentes nervios de los cuales da origen, estructuras con las cuales está o tiene relación anatómica que ya les comenté, cuadrado lumbar y el psoas mayor inicialmente, y después, por supuesto, ya cuando da origen a sus diferentes ramos de nervios, va a tener relación con el músculo ilíaco, con el mismo orificio de la pelvis menor, la fascia ilíaca y el ligamento inguinal, inclusive no solamente el ligamento, sino el canal inguinal, incluyendo el anillo inguinal externo. Entonces, el músculo con el cual establece relación anatómica estrechísima, y para esto vamos a hacer un paréntesis, a ver, plexo cervical, ¿con qué músculo guarda relación? Vamos, voluntario o voluntaria. Vamos, jóvenes. Doctor, Escucha, Alonso. buenos días. Buen día. Con el trapecio, con el Plexo esternocleido. cervical, muchacho. Me canso. Con el esternocleido mastoideo. Esternocleidomastoideo. ¿Y el braquial? El braquial, jóvenes. Carolai Cantú. Karen Jalisto Curo. Las Chaparro. escaleras. Disculpe, no lo he escuchado. Doctor, buenos días. Las escaleras. No lo escucho. Doctor, con ¿Quién los habla? pectorales, con los dos pectorales, mayor y menor. Naranjas. Con el coracobraquial, profesor. Me canso. Chicos, ¿qué pasa? Si les he dicho, y la clase se la he hecho lentita. Señorita delegada. Paula Regina. Teófilo.
Diego Delgado. Señorita delegada, ¿me está escuchando usted? Valeria, Irina, Alarcón y Mamani, ¿me está escuchando? ¿Quién ha respondido es Valeria? Ah, sí, doctor. No le escucho. Que no sabría, doctor. Jóvenes, si no responden, eso significa hay diferentes tipos de decepciones. Esta es una decepción académica. Entonces, si yo hago la clase y no recuerdo ni lo esencial de lo que es el plexo braquial en cuanto a relaciones, estamos invirtiendo no adecuadamente el tiempo. Entonces, por tanto, mejor dan la lectura respectiva ustedes al tema y las preguntas que tengan las resolvemos en la parte práctica. Pues así creo que se van a sentir más forzados a hacer lectura. Por tanto, de mi parte queda suspendida la clase, salvo justificaciones de parte de ustedes. Doctor, ¿era con el escaleno anterior y el medio? ¿Quién habló? Jiménez, Lisset. ¿Quién? Jiménez, Lisset. Tu nombre, pues, hija. Y al Lisset, varón, bueno, lo puedo identificar por apellido, pero en una dama no. Lisset, profesor, buenos días. Ah, buenos días. Era no, es. Pero ¿cuál es la justificación, jóvenes? A ver, aprovechando que tienes el audio prendido, Lisette. ¿Cuál es la justificación para que no recuerden? Disculpe, no lo logré escuchar bien. Ya que estás con el audio prendido, decía, ¿cuál es la justificación para que ustedes no recuerden algo esencial que se debe saber de plexo cervical y braquial en cuanto a relaciones? Posiblemente porque no se pudo revisar bien la clase. Mm. Son detalles anatómicos gruesos, ¿eh? Bueno, continuaremos a pesar de... Gracias, Lizeth. Sí, son los dos escalenos jóvenes y ahí está específicamente en el triángulo de los escalenos que forman esos dos músculos. Entonces, hice el recuerdo adrede para la relación anatómica muscular que guarda este plexo lumbar. ¿Con qué músculo? Con el psoas mayor. ¿Y por qué con el psoas mayor? Porque este músculo tiene dos fascículos de inserción en la superficie mismo del cuerpo de la vértebra, como ustedes están viendo ahí, y en las apófisis transversas. Y de ahí desciende el músculo. Y este músculo se ubica por delante. Aquí no hay psoas. Aquí sí. No se ve el plexo. Y aquí está sin psoas. Acá está cortado el psoas. Entonces, con ese músculo establece relación y ustedes dirán entonces, ¿y con el cuadrado no? Sí, también. Pero ¿por qué predominantemente con el psoas? Porque a través del psoas, o el psoas sirve como referencia anatómica muscular para describir la aparición o continuar o recorrido de los nervios por sus bordes laterales o mediales, y hay uno de los ramos nerviosos dependientes del plexo lumbar que atraviesa las fibras, así como lo atraviesa el músculo cutáneo en el plexo braquial al músculo coracobraquial. Este génito femoral o génito crural atraviesa las fibras de este psoas mayor. El único. Y los demás bien por sus bordes laterales o mediales, como les acabo de comentar. Ahora, pero no solamente hay músculos en estas regiones. Hay vasos sanguíneos. Y las arterias se ubican por delante, o sea, las arterias lumbares.
Mientras que en las venas lumbares tienen un comportamiento inconstante. Pueden ubicarse por detrás o por delante del plexo lumbar. Ahora, pero no solamente hay, oye, ya yéndonos a estructuras netamente de lo que es cavidad peritoneal, muy aparte de tener relación con esos dos músculos, pero más con el psoas mayor, va a tener relación con la cara o superficie posterior de los riñones, tanto derecho como izquierdo, porque ambos plexos son estructuras simétricas, y obviamente con el peritoneo parietal. Y después en su recorrido, ya no de plexos, sino de nervios, van a establecerse otras relaciones anatómicas. Recapitulando de conformación de plexos jóvenes. Vuelvo a repetir. Ramos ventrales de L1, L2, L3 y L4. Aporte inconstante de un ramo descendente de el 12º torácico. Ya les expliqué que hay variaciones en la conformación de este tronco lumbosacro, pero esto no corresponde para el origen de nervios del plexo lumbar, sino del siguiente plexo que vamos a revisar, que es el sacro. Luego, estos ramos ventrales, oreja con lo que voy a decir, que esto es nuevo en comparación con cervical y braquial, estos troncos anteriores de los nervios ventrales lumbares, solamente a partir de L2 se dividen en un ramo dorsal y en un ramo ventral. El único que no tiene esta característica o comportamiento de división es L1. Y por tanto, entonces L2 tendrá pues un ramo ventral y un ramo dorsal. L3 la misma configuración y L4 igual. Ahora, ¿por qué la división así? Porque van a inervar a el miembro inferior y en parte de la región glútea en todas sus superficies. ¿Y qué van a inervar? Desde el punto de vista vegetativo, sensitivo y motor. Entonces, L1, así como ramo ventral, solo ¿a qué da origen? A dos nervios ya del plexo lumbar, al hilio hipogástrico y al hilio inguinal. Ramito a la manera de asa descendente y ramito ascendente en asa de L2 da origen a otro nervio que es el génito femoral o génito crural. Luego, ramos ventrales de estos ramos anteriores de L2, L3 y L4 dan origen al nervio obturador. Y los ramos dorsales de L2, L3 y L4 dan lugar a origen al nervio femoral o crural, que es el nervio más largo y grueso que tiene el plexo lumbar. Y finalmente, ramos dorsales de L2 y L3 dan origen a otro nervio que es el nervio femorocutáneo o también denominado femorocutáneo lateral. Entonces, estos son los diferentes nervios que de aquí en adelante vamos a revisar. Ahora, sin dejar de mencionar, jóvenes, que a estos nervios lumbares reciben el aporte o lo que se llama la anastomosis. ¿De quién? Del mismo plexo sacro y de la cadena simpática. Obviamente de la cadena simpática que está en la región lumbar
que es continuación de la lumbar, de la torácica, perdón. Entonces, ahí está esta variación inicial en cuanto a la conformación del plexo sacro. La conformación de inicio es ramos ventrales de L1, L2, L3, L4, pero que después tiene que tener en consideración que a partir de L2, este ramo ventral o anterior se divide en un mismo ramo ventral y en un mismo ramo dorsal. Y producto de la anastomosis, así como les he explicado, dan lugar a la conformación del nervio obturador, del nervio femorocutáneo lateral y del nervio femoral ocular. Entonces, de aquí en adelante vamos a revisar cada uno de estos nervios. Y aquí tienen lo mismo, jóvenes. Lo mismo que les he explicado, pero ya aunado a las superficies óseas, no solamente de la región lumbar, sino de la región sacra y de la región coxal. Inclusive aquí están viendo ustedes el ligamento inguinal. Y vean ustedes esto, jóvenes, que también tiene relación con uno de los nervios que vamos a comentar ahora, que es el agujero obturador. Y esto que están viendo en la parte más inferior, esto ya no corresponde al plexo lumbar, sino corresponde al siguiente plexo que vamos a revisar, que es el sacro. Y si ustedes quieren la síntesis de lo que se ha dicho hasta ahora, aquí está todo lo que hemos comentado, jóvenes. Y aquí están los ramos. Se ha hablado del hilo hipogástrico, del hilo inguinal, del génito femoral o génito crural, del fémoro cutáneo o fémoro cutáneo lateral, son las dos denominaciones que utiliza la bibliografía, del nervio femoral o crural y del nervio obturador. Lo que no les he mencionado, jóvenes, son los ramos musculares. En su inicio, el plexo lumbar emite ramos colaterales cortos. ¿Y colaterales cortos para qué estructuras que están a ese nivel? Obviamente con las cuales guarda relación anatómica. ¿Y con qué músculos hemos comentado? Cuadrado lumbar y psoas mayor. Entonces da ramos musculares para esos dos músculos, aunado a ramos cortos también para los músculos intertransversos. Y acá lo tienen nuevamente, jóvenes, pero ya este esquema para el inicio de lo que es la revisión del primer nervio que se origina del plexo lumbar, que es el ilio hipogástrico. Y este hilo hipogástrico, como acaban de escuchar y que se les ha comentado, se origina de L1, ramo anterior de L1, tan igual como el siguiente nervio que vamos a revisar, que es el ilio inguinal. Entonces, por el origen que tiene y por el casi recorrido semejante, prácticamente tienen no solamente la similitud en cuanto a recorrido, sino también en cuanto a similitud de inervación. Pero aquí lo estamos viendo en su inicio y recorrido descendente y lateral que tiene este hilo hipogástrico, por delante el cuadrado lumbar y por detrás del psoas mayor. Aquí está el psoas. Y lo abandona al psoas mayor específicamente por su borde lateral. Y después, ¿qué pasa, jóvenes? Más o menos a una distancia de lo que es el reborde del coxal, este nervio hilo hipogástrico se introduce al peritoneo, a la fascia de esa región, para ubicarse entre qué músculos. Entre el transverso, que es el músculo más profundo de los músculos de la pared anterolateral, y el oblicuo interno. Y aparece por acá, jóvenes. O sea, de posterior se viene a anterior, y el espacio que ocupa en el recorrido entre esos dos músculos, y cuando llega a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, emite un primer ramo este nervio, y es el ramo cutáneo, para ignorar que es la piel de la región superior de la región glútea o de la nalga,
Y después tiene un ramo que se viene de lateral hacia anterior, paralelo a lo que es el ligamento inguinal. No se introduce al canal inguinal por si acaso. Un ramito es así, lo que le llaman el ramo cutáneo abdominal, y esto va a inervar a la piel de la región del pubis, al músculo recto abdominal y al músculo más inferior que tenemos a ese nivel, que es el piramidal. Obviamente que en su recorrido que tiene entre el oblicuo interno y el transverso, da ramos para inervar a estos dos músculos conjuntamente con la participación del nervio subcostal, que es T12, que también contribuye a la inervación de estos músculos anchos de la pared abdominal anterolateral. A este nervio iliohipogástrico también recibe la denominación de abdómeno genital mayor. Así también lo van a encontrar en su bibliografía. Y el último ramo que tienes, pero siempre teniendo en consideración la espina ilíaca anterosuperior, producto de esa división, jóvenes, hay otro nervio que sí transcurre dentro del canal inguinal. Y ese filete de ramo terminal que tiene este nervio iliohipogástrico, ¿qué hace, jóvenes? Transcurre dentro del canal inguinal. Y da ramitos para inervar ¿qué? Al escroto en el varón, a los labios mayores en la mujer y la piel de la región superior interna del muslo. Entonces, el origen ya establecido del ramo ventral o anterior de L1 recorre lateralmente, se introduce y transita entre el transverso y el oblicuo interno. En relación o a la altura de la espina ilíaca anterosuperior se divide en 3 ramitos. Un ramito cutáneo para la nalga, otro ramo cutáneo abdominal para la región del pubis y un ramo genital que transita a través del canal inguinal y obviamente se hace externo a través del anillo inguinal superficial para inervar escroto, labios mayores y la piel de esta región del muslo. Ahí tienen la descripción del primer nervio del plexo lumbar. Siguiente nervio, jóvenes. Es el mismo esquema, pero ahora nuestra vista tiene que estar centrada acá. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es el origen del hilo inguinal? Aranza, ¿qué me respondería usted? El origen, doctor. Perdón. El origen del anillo inguinal, doctor. No, hija, el origen del nervio ilioinguinal. En el borde medial del psoas. No, hija, ese es el recorrido. El origen real es en L1, ramo anterior de L1. Y después aparece, como tú lo dices, aparece ya como nervio, porque acá está oculto esa porción que no estamos viendo, por el borde lateral del psoas mayor. Y después tiene el mismo recorrido que hemos comentado para el hilo hipogástrico u abdómeno genital mayor. Entonces, ¿y qué hace este nervio? Igual transita a través del transverso y oblicuo interno, y este sí, jóvenes, atraviesa el canal inguinal, se hace externo a través del anillo inguinal superficial y tiene un ramito para inervar la piel del pubis, el escroto, labios mayores en la mujer y la raíz del pene o clítoris. Y la característica de este nervio, abdómeno genital menor, que es la otra denominación, cuando transita dentro del canal inguinal, lo hace siempre posterior, bien al cordón espermático o al ligamento redondo, si es en el caso de mujer. Entonces es prácticamente lo mismo, jóvenes, pero prácticamente la totalidad del nervio transita dentro del canal inguinal, mientras que en el hilo hipogástrico solamente el ramito genital. Entonces, ¿eso qué significa, jóvenes? Para que le encuentren el aspecto aplicativo.
Cuando se trabaja hernias inguinales, se tiene que tener en consideración en la disección y reparación quirúrgica de estas hernias esos dos nervios. Un ramito del hilo hipogástrico y el nervio hilo inguinal. Ahora, el resumen desde el punto de vista de inervación y haciendo relación con los nervios intercostales jóvenes. Aquí está la participación de los últimos nervios intercostales T11 y T12 para los músculos anchos en la pared abdominal, con la participación de estos dos nervios que acabamos de revisar, dependientes ya del plexo lumbar, hilo hipogástrico e hilo inguinal, que llegan inclusive hasta la región genital. Labios mayores en la mujer y escroto en el varón. Siguiente nervio, jóvenes. Aquí están los dos que acabamos de revisar y este es el 12º. Por eso en la descripción del primer nervio que hemos comentado, el hilo hipogástrico, dicen, transcurre paralelo al recorrido que tiene T12. Prácticamente es paralelo y si aplicamos lo mismo también es paralelo el hilo inguinal respecto al hilo hipogástrico. ¿Ven este trazo amarillo que tienen acá? ¿Lo ven o no lo ven, jóvenes? Sí, doctor. ¿Y quién ha contestado? ¿Isaac creó? ¿Quién respondió? Sí, doctor. ¿Quién respondió? No le he escuchado. Isaac. ¿Quién? Isaac. Isaac. ¿Y qué músculo es este, Isaac? Psoas, doctor. Psoas mayor. Y si el nervio aparece o tiene este comportamiento así, muchacho, ¿cómo lo describiría usted el nervio en relación con el músculo? Y mientras vas pensando, jóvenes, aquí ustedes tienen la relación del plexo lumbar con la cadena simpática a través de estos ramitos que ustedes están viendo ahí, que son los ramos comunicantes, y aquí está igual. Entonces, estos ramos comunicantes o anastomosis de la cadena simpática hacia el tronco, perdón, hacia los ramos que conforman el plexo lumbar son los que le dan a propiedades vegetativas. Entonces, por tanto, van a haber ramitos dependientes de este plexo que van a dar inervación a vasos sanguíneos, como por ejemplo a la arteria femoral, a la arteria ilíaca, etc. Por si no lo comento, ya ustedes saben. Vamos, Isaac. Ya, diría que desciende por la cara anterior del músculo psoas. Sí, pero Y ¿cómo llega acá, pues, muchacho? Y lo tienes acá, miren. O si no, les muestro los primeros esquemas, jóvenes. Tiene que ¿Dónde des- estamos? Acá está el nervio. Acá no hay psoas. ¿Qué hace? El plexo es posterior y el músculo es anterior al plexo. en todo caso, Simple- perforaría el músculo. Perdón. Perforaría el músculo en todo caso Así es, para pasar así es, hacia muchachos. adelante. Perfora al músculo. Y les dije, el mismo comportamiento que tiene el nervio músculo cutáneo del plexo braquial en relación al músculo coracobraquial. Entonces, este nervio génito
femoral o genitocrural, jóvenes, que se origina de L1 y L2, perfora de posterior a anterior el músculo psoas mayor. Hoy lo hacen sus segmentos iniciales y después desciende por toda la superficie anterior del músculo psoas mayor y a cierta distancia de la arteria ilíaca externa se divide este nervio en dos ramitos. Y obviamente sigue su recorrido descendente, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Atraviesa el arco crural, o sea, por detrás del arco crural. Y a ese nivel se divide en sus ramos terminales. Y esos ramos terminales, uno es el genital y el otro es el crural. El ramo genital, producto de la división de este nervio genitofemoral, aquí está la división, jóvenes, recorre por externamente o anteriormente a la arteria ilíaca externa, se introduce al canal inguinal, tiene relación estrecha con lo que es el músculo cremaster, sale del anillo inguinal superficial y va a inervar las diferentes envolturas que tiene de recubierta ambos testículos. Y en la mujer lo que hace es contribuir a la inervación de los labios mayores, que también lo hicieron el hilo hipogástrico e hilo inguinal. Y el crural desciende casi paralelo a lo que es la arteria ilíaca externa y después, ahora, este ramito crural, para que no se pierda el esquema, es el que atraviesa la fascia constitutiva del triángulo de Scarpa. Entonces, a este ramito crural lo evidenciamos mejor acá. Ahí está el ramo genital, jóvenes. Desciende, se introduce a determinada superficie de la pared posterior del canal inguinal, se hace externamente a través del anillo inguinal superficial e inervar las estructuras que les he comentado de las envolturas de recubierta que tienen los testículos. Y el ramo femoral es esto. Perfora la fascia que constituye el triángulo de Scarpa para inervar la piel circundante de esta región. Para establecer mejor las relaciones anatómicas de esto genitocrural o femoral, lo tienen acá, jóvenes. La rama genital en relación con la arteria ilíaca externa, después se introduce al canal inguinal y va a dar inervación a las estructuras que ya les he comentado. Y también algunos comentan que puede haber ramitos para el monte de Delos. Ese es el ramito genital del genitocrural que está acá, y también la otra relación anatómica, que es que en su recorrido descendente que tiene, lo hace por detrás de los uréteres. Mientras que el ramo femoral o crural lo hace, los exquisitos dicen más o menos a 2 centímetros de la arteria ilíaca externa, perfora la fascia del triángulo de Scarpa, da la inervación sensitiva a esta región, al triángulo de Scarpa, o sea, la piel de esa región que más o menos es como un triángulo a ese nivel. Entonces, ahí tienen la descripción del nervio genitofemoral o genitocrural, son las dos denominaciones. Ahora hablemos de este nervio, jóvenes, del nervio femorocutáneo, así con esa denominación, o también llamado femorocutáneo lateral. Estos se originan de los ramos dorsales, de los ramos anteriores de L2 y L3. Originado así este femorocutáneo
lateral. Entonces, y este fémur cutáneo lateral lo tienen acá, jóvenes. El origen, L2 y L3, como les acabo de comentar. Después desciende y lateralmente y se aparece, o entre comillas, hace su aparición real, o aparente, el real está acá en el origen, entre comillas, eso último que les he dicho, por el borde externo del psoas mayor, y en su recorrido se ubica en relación con el músculo ilíaco, la fascia ilíaca de recubierta que tiene este músculo, y también acá en relación a una estructura del tubo digestivo, se ubica por detrás del ciego. Pero ahí no queda en su recorrido, y aquí no inerva nada ¿cómo se llama esto? El fémur cutáneo lateral. Sigue el recorrido ya en relación a lo que es la articulación sacroiliaca, la fosa pélvica. ¿Y qué hace, jóvenes? Más o menos a una altura de la espina ilíaca anterosuperior, que hace, perfora la fascia lata que hay a este nivel. Y acá lo están viendo ustedes. Por detrás del ligamento inguinal. Y al perforar la fascia lata, que hace, obviamente, el nervio se hace superficial. Y a este nivel va a estar en relación pues con este músculo que ustedes están viendo aquí, que es el sartorio, que inserción de inicio es en la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, y la superficie específicamente del borde anterior del coxal por donde transcurre este nervio femorocutáneo lateral es por la escotadura innominal. Entonces, cuando ya transpone la fascia lata, ¿qué hace? Emite sus dos ramos terminales. El ramo femoral para la región anteroexterna de la región del muslo hasta la región de la rodilla. Ese es el territorio de inervación de este ramo femoral que no se ve el continuar aquí. Y después está el ramito glúteo. Y este ramo glúteo se va hacia atrás. Y para inervar la región glútea en relación con del muslo y de la región glútea en relación con esta superficie articular. Y el fémur cutáneo lateral, ya en la fosa pélvica lo tenemos acá, transcurriendo en medio de lo que es la fascia de recubierta que tiene este músculo, que es el músculo ilíaco. Ahora, acá hay dos informaciones, ¿no? Hay textos que hablan que siempre se ubica por detrás del ligamento inguinal y otros que hablan por delante. Pero al menos cuando hemos hecho cirugía de este nivel, nunca lo hemos encontrado en la cara anterior, siempre por detrás, porque si no tendríamos que tener ya no solamente dos nervios, sino tres nervios incluyendo este. Pues aquí está el ramo glúteo que les he comentado para dar la inervación sensitiva a la piel superior de la región del muslo y parte de la glútea circundante a lo que es la articulación pelvitrocranteria. Y aquí está el ramo femoral que transcurre por la región anteroexterna del muslo, pero para darle inervación sensitiva. Inervación sensitiva. Y aquí lo tenemos mejor a este nervio, ¿no? Que desciende por la superficie anteroexterna, pero después de perforar la fascia lata y recoger la sensibilidad de esa región del muslo hasta el nivel de la rodilla. El siguiente nervio, jóvenes, del plexo lumbar es el nervio obturador. Y aquí nos olvidamos del borde lateral del psoas mayor, ¿cierto? Por ahora, el único nervio que perfora el músculo es el genitocrural. Y este nervio que vamos a revisar ahora es el obturador. Y este se origina ¿dónde? De los ramos anteriores de L2, L3 y L4. Esto está en relación aquí con la articulación sacroiliaca, jóvenes, con los músculos que hay en esta región.
desciende en la pelvis menor, inicialmente contorneando el borde superior de la pelvis menor y por esto detrás de los vasos ilíacos externos. ¿Y a dónde va a llegar? El nombre del nervio dice la superficie a dónde tiene que llegar inicialmente este nervio. Hacia el agujero obturador, pero específicamente en un canal subpúbico que tiene este agujero obturador. Entonces, aquí está, jóvenes. Este es el nervio que estamos comentando. Acá está el músculo, les dije por el borde medial. Ahí está el borde medial. Esto, ojalá lo revisen ustedes para la siguiente clase, que es el plexo sacro. Y aquí está el agujero, jóvenes. Entonces, por el canal subpúbico, por ahí atraviesa este nervio conjuntamente con la arteria de la misma denominación. Entonces, es externo a los vasos ilíacos y al uréter. Y cuando está a este nivel, ¿qué pasa con este nervio? Se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior para innervar estructuras de la región del muslo. Entonces, hasta aquí estamos haciendo la descripción de este nervio y qué pasa después cuando ya transpone ese canal subpúbico. Se divide en dos ramitos. Un ramo anterior o superficial, también le llaman algunos, y un ramo posterior o profundo. Si este es superficial, jóvenes, obviamente el recorrido que tiene después es por delante del músculo obturador externo y del aductor menor. Y va a estar por detrás, acuérdense ahora las estructuras musculares que hay a este nivel, pectíneo y aductor mediano que está acá. Y en su descenso que tiene por su superficie anteromedial y profundo de la región del muslo, jóvenes, se divide en diferentes ramos. Obviamente, para los músculos que hay en esta región del muslo, da ramitos. Si ustedes se acuerdan, acá existe un canal, jóvenes, cuyo techo de este canal es el sartorio que falta aquí. ¿Cómo se llama ese canal? O conducto también le llaman. ¿Quién lo recuerda? El canal de Hunter. Vale, ¿quién habló? Delgado, doctor Diego Delgado. Muy bien, Diego. El canal de Hunter, jóvenes. ¿Y qué estructura transcurre al canal de Hunter, Diego? ¿Cómo se llama este hueso, pues, Diego? Diego, ¿cómo se llama este hueso? El fémur. ¿Ah? ¿Y cómo se llama la arteria entonces? Femoral. Femoral, muchacho. Entonces va a transcurrir paralelo a la arteria femoral y le va a dar ramitos a esa arteria, jóvenes. Filetes vasomotores. ¿Listo? Entonces, aquí está el nervio obturador. Transpone el canal subpúbico, que ya se los mostré en el anterior esquema. ¿Y qué hace después? Pues lo estoy repitiendo nuevamente, jóvenes. Se divide en un ramo anterior o superficial y se divide en otro ramo que es posterior profundo. Y la estructura que permite determinar esta división es este músculo, pues, obturador externo. Por tanto, entonces, ¿a quiénes inerva este ramo anterior o brazo anterior del nervio obturador? Al mismo músculo obturador externo, al aductor menor, al aductor mayor, no al magno por si acaso, o si quieren llámelo largo mejor. Y después, jóvenes,
aparte del pectino que ya le sigue, que está por acá, ¿qué hace? Se hace superficial este nervio. O sea, después de haber estado en el canal de Hunter, se hace superficial. Y al hacerse superficial, tiene un ramo cutáneo, es el ramo cutáneo femoral, le llaman, pero es ramito inferior más terminal del ramo anterior del obturador. ¿Para qué es este ramo cutáneo, jóvenes? Unos hablan que es constante, otros inconstante. Inerva la región medial inferior del muslo, pero desde un punto de vista cutáneo. Y en este territorio de inervación cutánea de este ramo anterior del obturador, se anastomosa con el nervio safeno, que después vamos a revisar, y con el cutáneo femoral anterior. Pero ese plexo no lo forman aquí superficialmente. Ese plexo ya se forma dentro del mismo canal de Hunter. Y cuando está a ese nivel le llaman el plexo subsartorial, porque quien lo cubre o quien constituye el techo de ese canal es el músculo sartorio. Ahí está, jóvenes, el ramito cutáneo de este obturador. Como ya les comenté, jóvenes, también da ramos a la arteria femoral. Bueno, y aquí lo tienen más de cerca, chicos, a este último nervio que hemos comentado. Se hace externo y para inervación sensitiva a esta región de la piel del muslo. Y el ramo posterior, o sea, este que no se ve muy bien acá y con la justa se ve el inicio de este nervio. ¿Qué hace, jóvenes? Atraviesa para dirigirse así descendentemente al obturador externo y también le da ramos para inervar a este músculo. Luego desciende entre el aductor mayor y menor, a los cuales también le da ramitos de inervación. Y después desciende esto también en el canal, pero ya más profundamente junto con la arteria femoral. Y llega hasta ¿dónde? Hasta la articulación de la rodilla. Y cuando llega a la articulación de la rodilla, esto, ¿qué hace? Perfora al ligamento popliteo oblicuo. Y a este nivel da ramitos para inervar a ese ligamento. Esto va a inervar la cápsula articular y en los ligamentos cruzados. El tipo de inervación que le da a esas dos últimas estructuras que les he comentado de este ramo posterior del obturador son inervaciones de tipo somáticas. Pero da otro ramo más de inervación a la misma cápsula articular, pero ya más internamente de la cápsula, que es la membrana sinovial. Y el tipo de inervación que le da la membrana sinovial ya no es somática, sino es componente simpático o vegetativo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, este es el ramito que va a esta articulación y que está en relación con el hiato aductor o el tercer anillo del aductor. Algunos describen que hay un obturador externo, que es un ramo ventral inconstante y que proviene de L3, L4 y que va a contribuir a inervar al músculo pectino y a la articulación coxofemoral. Me canso. Y finalmente, jóvenes, el nervio femoral o crural. Así como ramo grueso es el obturador, igual ramo grueso, pero ya inferiormente de la longitud y en su borde lateral del psoas mayor, está este nervio, que es el nervio femoral o crural. ¿Y se origina dónde? De los ramos posteriores de L2, L3 y L4.
pero cuando digo ramos posteriores son los posteriores de los iniciales ramos ventrales que tienen los lumbares. Y se dice de que estos ramos, como les he mostrado en el esquema, se juntan. Les muestro el esquema, jóvenes. Así se juntan en la apófisis transversa de L5. Pues ahí prácticamente se va a ubicar ya como nervio en sí, producto de la fusión de estos dorsales de L2, L3 y L4. Esto va a estar a nivel de la apófisis transversa de L5. Listo, jóvenes. Ahora, este nervio conjuntamente con el obturador es el nervio este es el más grueso y más largo del plexo lumbar. Y va a estar ubicado en un espacio que le dan la denominación acá de la laguna vascular por la presencia de los vasos ilíacos y también la laguna muscular relacionada acá es en un surco entre el ilíaco y el psoas mayor, el surco psoas ilíaco. Y como ven ustedes acá, desciende muy lateralmente a la arteria ilíaca externa. Y si transpone ya las estructuras del ligamento inguinal, lo hace también lateral a la arteria femoral. Y al igual que el fémur cutáneo lateral, este transcurre ya estamos en la pelvis menor, jóvenes, en las hojas constitutivas de la fascia del músculo ilíaco y el hilio pectíneo que está a este nivel. Y por tanto va a dar ramitos para inervar este músculo, ramitos para inervar la articulación coxofemoral, y este es el nervio que va a inervar prácticamente todos los músculos de la región anterior del muslo. Porque ya los otros fueron descritos cuando hemos hablado del femoral, donde están prácticamente todos los músculos de la región posterior. Y luego tiene, en su descenso, también tiene ramos vegetativos vasomotores, cutáneos, para la región anteromedial del miembro inferior. Y cuando digo miembro inferior, no solamente es muslo. Se refiere a muslo, pierna y el inicio de lo que es pie. Entonces, hasta aquí está descrito el nervio. Ahora veamos cómo es el comportamiento de este nervio en la región del muslo y de la pierna. A este nivel, jóvenes, tiene ramitos colaterales para los músculos que hay en esta región. Psoas ilíaco, que ya se lo mostré en la fosa pélvica, el pectíneo y también al sartorio. Y como está acompañando a la arteria femoral, obviamente le da ramitos vasomotores. Una vez que transpone el hiato crural, de ahí la denominación también del nervio, y en relación con los vasos sanguíneos, es siempre lateral. Y algunos dicen inclusive siempre por fuera de la fascia de recubierta que tienen o de protección, la arteria y vena femoral. Siempre lateral. Obviamente ubicado en el triángulo de Scarpa. Entonces, y de ahí, ¿qué pasa cuando se divide en varios ramos, jóvenes? Y aquí ustedes van a encontrar variedad en la descripción de la bibliografía. Quirós lo describe de una manera, Meter lo describe de otra forma, pero al final todos coinciden en que inerva los músculos de la región anterior, la región cutánea del muslo, pierna e inicios de pie. Entonces, hay quienes escriben como un primer ramo terminal, el nervio músculo cutáneo interno. Músculo cutáneo interno. O sea, prácticamente utilizando la terminología para identificar el músculo cutáneo del plexo braquial.
Y este músculo cutáneo interno, ¿qué hace? Inerva al músculo pectíneo y al aductor mediano, y su ramo cutáneo que va a inervar la piel de la región superior anterior del muslo. O sea, esto en relación con el triángulo de Scarpa. Mientras que el ramo músculo cutáneo externo que inerva el tercio superior de este músculo sartorio, y después da diferentes ramos perforantes que son superiores, medios, y ahí los tienen, y los inferiores. Y decimos cutáneos externos. Jóvenes. Estos van a perforar a este músculo, se van a hacer superficiales para recoger la sensibilidad de esta zona. Y este mismo nervio sensitivo, músculo externo, tiene un filete terminal que recibe la denominación del músculo, perdón, nervio accesorio o de safenio. Y el ramo posterior de este nervio solamente inerva, o mejor dicho, inerva al cuádriceps, a todos estos jóvenes. O sea, los 4 fascículos constitutivos en la cara anterior del muslo van a ser inervados por el ramo posterior de este nervio femoral o crural. Y aquí están mejor identificados ese ramo posterior. Aquí están los diferentes fascículos constitutivos de este cuádriceps. Entonces, los nervios provienen de este crural, descendientemente y por la cara posterior o por el borde medial de estos 4 porciones que tiene el cuádriceps, y contribuye a su inervación. Obviamente que aquí no se ve por la disposición y el corte, pero ahí van a estar pues el mismo recto femoral, el vasto lateral, el vasto interno. Y este es el nervio sensitivo, jóvenes, que es el responsable de la inervación cutánea de la cara medial del muslo y de la cara medial de la pierna. Es el nervio safeno. Y recibe la denominación así de safeno porque acompaña a la vena safena magna y a la vena safena que está en la pierna. Y este nervio safeno, en su recorrido descendente que tiene, jóvenes, está en el canal de Hunter y se hace externo a través de el hiato de los aductores. Yo les he comentado que tienen ramitos perforantes. Ahí están los ramitos perforantes para introducirse a la superficie en este caso, del vasto medial, del cuádriceps, para la inervación respectiva. Entonces, este nervio después, ¿qué comportamiento tiene cuando transpone este hiato de los aductores o el anillo de Hunter? Aquí está, jóvenes. Este es el nervio safeno. Inicialmente su recorrido es medial a los vasos femorales y después transcurre por su superficie anterior para hacerse externo. Y cuando se hace externo, después de transponer y formar ese plexo que les he comentado en relación con lo que es el obturador, ¿qué hace? Da un ramito infrarrotuliano, que lo tienen ahí. Y con este ramito infrarrotuliano, ¿qué inerva? La cara anterior y medial de la rodilla y al ligamento rotuliano. Entonces tiene doble inervación, pero predominantemente sensitiva. Y a este nivel, jóvenes, ¿qué hace? Hay una anastomosis de este ramito infrarrotuliano del nervio safeno, ramo terminal del nervio crural. Se anastomosa ¿con quién? Con el fémoro cutáneo y con el cutáneo femoral anterior, y forman una red, así como hay una red arterial que les he comentado cuando hemos revisado esta irrigación de la rodilla. Igual hay un plexo aquí, pero es un plexo nervioso a expensas de la anastomosis de esos nervios,
y que recibe la denominación del plexo rotuliano. Y aquí están viendo ustedes los ramos que se originan para las diferentes porciones que tiene el cuádriceps. Miren, para el vasto externo, para el vasto intermedio, para el recto femoral y el ramito para el vasto interno. Ese es el comportamiento de los ramos musculares con su ramo posterior de este nervio crural o femoral. Entonces, hasta aquí la descripción del safeno, ramo terminal del femoral o crural. Y después, ¿qué pasa cuando transponen las rodillas? Aquí está el nervio safeno. No es un nervio independiente, es un nervio que proviene del nervio femoral o crural. Y la denominación a este nivel es porque acompaña a la vena safena magna. Da los ramitos infrapatelares. Y después se continúa con otro ramo, que algunos le dan la denominación del ramo tibial propiamente dicho. ¿Y por qué? Porque transcurre en la cara medial de la pierna. ¿Hasta dónde? Hasta la inervación tegumentaria de la articulación tibio-tarsiana, inclusive la raíz del dedo, siguiendo la configuración del borde medial del pie. Hasta ahí es el territorio del nervio safeno, y que este nervio safeno, estamos haciendo retrospectivamente la descripción, tiene un ramito infrapatelar, y este ramito infrapatelar y este tibial provienen del mismo nervio safeno, y el safeno a su vez recibe la denominación después de transponer el hiato de los aductores y se origina, o es un ramito terminal del nervio femoral o crural. Y ahí tienen prácticamente lo mismo de lo que les he comentado, jóvenes. El ramo infrapatelar, el ramo cutáneo medial, que es la otra denominación, o ramo tibial. Aquí está el nervio safeno, después que transpone el anillo de los aductores, acá dentro del canal de Hunter, y acá el origen en el nervio crural o femoral, y ahí tienen los ramos musculares que les he comentado, ramo posterior del crural para la innervación de los diferentes fascículos constitutivos que tiene el cuádriceps. Entonces, en buena cuenta, el crural es un nervio con ramos motores, cutáneos y vegetativos para los vasos que hay en relación con esta estructura de nervio. De aquí tienen, jóvenes, la representación del nervio femoral y del cutáneo lateral desde el punto de vista de inervación sensitiva. La inervación del fémoro cutáneo lateral, les dije, hasta la rodilla en su cara externa. Este es el ramo anterior del nervio femoral o crural. Aquí va a estar el ramito del obturador. Y aquí está el ramo infrapatelar de lo que hemos comentado, de lo que es el nervio safeno. Y este es el ramito tibial o cutáneo medial. Hasta, algo dicen, la raíz del primer dedo siguiendo el borde medial del pie. El resumen de todo lo que hemos comentado, jóvenes, lo tienen acá. Hilo hipogástrico, el primero de lo que hemos hablado en la mañana de hoy, el hilo inguinal, el fémoro cutáneo lateral o simplemente fémoro cutáneo, el génito femoral o génito crural, que proviene del L1 y L2. Este es el único nervio del plexo lumbar que transpone, atraviesa, perfora, se viene de atrás hacia adelante en relación al músculo. ¿Qué músculo? ¿Qué músculo, jóvenes? Psoas mayor, doctor. Psoas mayor. Psoas mayor. Luego está el nervio femoral o crural, que es el nervio más grueso, más largo, y cuyo componente cutáneo es el nervio safeno,
y que llega hasta la parte inferior de la pierna en su región medial. Luego está el nervio obturador, que tiene dos ramos, anterior y posterior. El posterior es el que va a inervar los músculos, fundamentalmente aductores. Y después están los ramos que también le llaman segmentarios o ramos colaterales de músculos, pero pegados a la misma estructura de lo que es plexo lumbar, cuadrado lumbar, psoas mayor y los intertransversos. Y otro esquema más completo, jóvenes, de la inervación cutánea de todo lo que es el miembro inferior en una vista anterior y una vista posterior. Hilio hipogástrico, hilio inguinal, el génito femoral, el hilio inguinal en la parte medial de la parte superior del muslo, el ramito especial que tiene el obturador externo y algunos dicen que es inconstante, el fémur cutáneo lateral, el ramito femoral propiamente dicho, el safene interno. Bueno, y esto todavía no lo hemos revisado, ¿no? Bueno, y acá esta es la inervación por dermatomas, o sea, segmentos de piel que son inervados por un solo nervio. Pero aquí hay componente inclusive del plexo sacro. Ahí, jóvenes, la revisión del plexo lumbar. Si tuviesen alguna pregunta.